Bienvenidos a Televisión Educativa. Qué bueno que usted está con nosotros en esta cita semanal que tenemos cada 8 días. Hoy es un programa de esos que me gustan mucho. Bueno, todos me gustan, pero en especial, pues vamos a hablar de poesía. Vamos a hablar de flor y canto. Vamos a hablar de diálogo entre la palabra y el corazón. Vamos a hablar de poesía en lengua, poesía náhuatl. Usted sabe que por allá en el antiguo México, los sacerdotes y la gente con una casta superior eran quienes tenían ese diálogo entre la palabra y el corazón, expresaban pues a través de la palabra lo que el corazón sentía, lo que el corazón pues manejaba, todas esas sensaciones se traducían a través del poema. Y hoy vamos a hablar de Xochitlachtoli. ¿Lo dije bien? Bueno, no tan bien. Está con nosotros el antropólogo Alejandro Aguilar Seleni, él es investigador del INAH, y Edith Cota, coordinadora de prensa de Círculo de Poesía. Maestro, díganos cómo es la verdadera pronunciación. Xochitlachtoli. 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 Xochitl es flor, tlachtoli es palabra flor, y la palabra flor es el canto, es el verso, es la poesía. Ya desde ahí viene toda esta ánima poética de la que hablaremos ahora. Qué interesante que tengamos un libro de poesía y no nada más de poesía que de por sí ya es interesante, sino de poesía en lengua. Háblenos del Xochitlachtoli. Así es un libro, es una antología de poesía en lenguas indígenas, que son lenguas indígenas que se hablan sobre todo en el centro y sur del país. No tiene por lo pronto que ver con el norte de México, sino que se presentó aquí. Y es una reunión de poesía de hombres y mujeres. Estamos hablando de 16 idiomas y de 32 escritores, hombres y mujeres, que a través de la poesía, a través de la palabra, expresan sus sentimientos, su inspiración, su conocimiento, su crítica del mundo, su visión de lo que está pasando. Y esto es a través del trabajo de un poeta, de un escritor, Martín Tonalmeyotl, quien participa en un proyecto que se llama Círculo de Poesía, y a través del internet se ha ido contactando, encontrando con todos estos poetas, poetisas, y han ido publicando en internet esta obra. Decide él reunirlas en una obra, una antología, que resulta ser un libro muy conmovedor, muy interesante, muy atractivo, porque nos permite encontrarnos con diversos mundos, con diversos horizontes simbólicos, con diferentes voces poéticas, y todos y cada uno de ellos tienen que ver, en primer lugar, con la escritura en lenguas indígenas, con la sonoridad que tiene cada idioma, con su tonalidad, con su forma de usar los sonidos. Que no es fácil. No es nada fácil, ¿no? Cuando uno se encuentra entre el habla de los mayas o los tzotziles o los mixtecos, pues uno percibe diferencias, no entendemos mayor cosa. Y aquí estamos en la materia de la inspiración poética. Y bueno, esto de la inspiración es un proceso de trabajo, no es nada más que nos ilumine las musas, sino construir un discurso. Una cosa interesante de este libro es que nos permite también vislumbrar quiénes son estas personas detrás de estos poemas, y vemos gente que sale del campo, que vive en las comunidades, que ha logrado estudiar los niveles básicos de educación, pero también hay licenciados en educación, en distintas disciplinas, algunos maestros, gente que está haciendo doctorados y que se preocupan en su conjunto por la preservación de las lenguas indígenas. Esto tiene que ver con estudios académicos, con trabajo en congresos, con premios, concursos y becas que algunos de estos autores han ganado, pero lo maravilloso de esto es que estamos hablando de poesía, de lo que reflejan estos poemas, y a veces uno encuentra, decía, estos horizontes míticos, personajes que están en la mentalidad de cada uno de ellos, que están en códices, en relatos, en la tradición oral, y de los cuales ellos toman solamente algunos elementos, pero también vemos su percepción sobre problemas actuales como el fenómeno de la migración,
que está presente en poemas donde entendemos que el abandono del padre en realidad es un proceso de trabajo migratorio. O sea, la situación del entorno la vuelven palabra, la llevan así es. Entonces, al poema. Eso hace que esta obra sea muy interesante, y es también de destacarse el hecho de que en la misma, al abrir el libro, de un lado en una página tiene uno el poema en la lengua indígena y del otro tiene su traducción en español. Así que podemos tratar de entender cómo se podrían decir, cómo se podrían leer estos poemas al ver el sentimiento que reflejan, ¿no? No preguntaré el objetivo, Edith, porque pues está a la vista, ¿no? Es familiarizarnos los que no están, pero sobre todo conocer a estos poetas y que la poesía siga, porque se dice, Edith, tú me darás la razón o no, que en estos tiempos los jóvenes no leen ni escriben poesía, pero pues yo veo que cada vez hay más participación. Sí, Xochitlactoli es una muestra, de hecho es una antología de poesía contemporánea en lenguas originarias de México. Y bueno, Martín Tonalmeyo es quien se encarga de coordinar esta serie que surge en la revista electrónica Círculo de Poesía, que ya tiene en este 2019, cumple 11 años, esta revista electrónica que ustedes pueden consultar en internet, www.circulodepoesia.com, y donde van a encontrar la serie del mismo nombre, como surge Xochitlactoli. Ustedes pueden ir al historial y consultar el trabajo de 2 años. Este libro es resultado de un trabajo de 2 años coordinado por Martín. Él platicando con los editores, con los directores de Círculo, el poeta Mario Bojorquez y el poeta Lee Calderón, ellos, ¿no?, platicando con Martín, le encargan esta serie. Entonces, después de 2 años y acercándose el 2019, el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, entonces surge la idea de publicar esta edición, este libro Xochitlactoli. Entonces, como lo comentaba Alejandro, que también es hoy en día la poesía con temáticas actuales, es decir, temáticas también de toda la vida, pero también qué temas le están preocupando a los jóvenes escritores, ¿no? Aquí vamos a encontrar escritores como Enriqueta Lunes, una poeta tzotzil de Chiapas, y también Miquea Sánchez. Vamos a encontrar poetas muy jóvenes que también ya tienen publicado 1 o 3 libros, ¿no? Cada poeta aquí publicado ya cuenta con una trayectoria. Entonces, aquí en Sonora hay muy buena calidad literaria, tenemos muy buenos escritores y muy buenos poetas entre estos escritores. ¿Se está haciendo algo similar? ¿Se está haciendo algo escrito en lengua, Alejandro? Pues actualmente hay talleres que se están llevando a cabo. Bueno, por varios años han venido escritores, alguna vez vino Heraclio Cepeda, que yo recuerdo, y hay talleres en los centros de culturas populares, por allá en la región del Mayo, en la región del Yaqui. Hay una escuela nueva que está trabajando la música, Cehuatomteme, por allá en Bicam también. Pero pienso que aún son algunas acciones dispersas, donde hace falta más identificar a estas gentes que están escribiendo y darles un impulso. Estos talleres tienen ese sentido. Y en la presentación de este libro recientemente en las fiestas del Petit, platicamos con el autor, con Martín, decíamos que bueno, que de alguna manera presentar esta antología aquí en Sonora nos comprometía mutuamente a buscar cómo incorporar a voces poéticas sonorenses en esta obra. Está, por ejemplo, Emilia Buitimea, del pueblo Yoreme Mayo, que ya ha publicado, que tiene algunos videopoemas. Sara Monroy, de la Nación Comcac, también está trabajando mucho en escenarios públicos, con el canto y con la escritura. Y pues hay que trabajar más sobre este campo, ¿no? También hay un poeta yaqui que es Mónico Buitimea Gómez, quien ya ha publicado parte de su obra. Y pues hay un poema muy clásico, muy famoso, de Ambrosio Castro, aquel poema que decía: antes de que hubiera lloris hacíamos fiestas mejores que estas, que rescata el mundo poético de los yaquis. Y precisamente creo que es un valor de este libro de Martín Tonalmeyo, el Xochitlactoli,
porque nos invita, nos llama y nos dice, necesitamos conocer el pensamiento de los pueblos indígenas, necesitamos conocer lo que están creando como escritores, que conservan su tradición, pero que también dejan su huella en el presente, en estos tiempos, ¿no? Uh-huh. Entonces, los temas que preocupaban a nuestros antepasados, a los nahuas, por ejemplo, a los mayas, los del el principio y el fin del mundo, lo del pase al más allá, ha evolucionado y ahora lo que preocupa es la supervivencia de estos pueblos a través de lo que escriben. Claro, y tomando en cuenta precisamente lo que decían aquellos cantos, aquellos poemas, aquellos cantos floridos de Nezahualcóyotl, el Chilambalam, el Popol Vuh, perdón, que son formas donde está toda esta expresión poética de estas tierras, ¿no? En los libros de texto yo recuerdo que venían algunos poemas de Nezahualcóyotl, como aquel de la madre que decía, cuando yo me muera, quiero que me sepulten frente al fogón, para cuando hagas las tortillas, que si te preguntan por qué estás llorando, digas porque la leña está verde, que es de Nezahualcóyotl. Claro, ¿no? Sí, es toda una tradición poética muy importante, y pues el asunto es que se están resolviendo problemas del pasado, ¿no? En el siglo XX en algún momento se decidió proscribir las lenguas indígenas, los maestros rurales no tenían permiso de aprender ni siquiera el saludo en lenguas indígenas. Después utilizamos el terrible concepto de dialecto indígena, haciendo pensar que los idiomas de estos pueblos estaban incompletos, que eran rudimentarios, cuando en realidad hay una profunda poética. Por eso me permití traer la jiruquia, que es un instrumento musical que se integra en la danza del venado, en la tradición de los yaquis y los mayos, donde quien recuerde pues es cuando se raspa el instrumento y hace este sonido, pero la poética de la danza del venado, los poemas de los cantos de la danza del venado, ahí están presentes. Por ejemplo, leo un pequeño fragmento. Yo pone, jali, guasiali, cautabepa, huelama, yobampo, yejeca, huelama, maichilo, beiticum, bechacasu. Y el poema, el canto, dice, Monte Virgen, encima del cerro verde las huellas del venado andan siguiendo, el rastro andan siguiendo, encima del cerro verde ahí anda el venado. Esto es un canto, esto es un poema, es parte de toda una expresión poética, y estos poemas se dicen, se recitan, o más bien se cantan en la danza del venado mientras raspan el instrumento. Entonces, lo que quiero mostrar un poco con esto es cómo la expresión poética tiene muchas formas, está en todas partes, y lo que este libro hoy en día nos permite es encontrarnos con una expresión poética contemporánea. Hacemos, ¿qué te parece, Alejandro, en este momento una pausa? Claro. Ahorita que regresemos, volvemos con Flor y Canto. Entonces nos comentabas, Alejandro, que este instrumento pues son los que vemos en las festividades cuando se está así bailando, donde está presente, interpretando, ¿no? Más que bailar, interpretando. Jiruquia, me dices jiruquia. Que sí. Entonces, Jiruquia. en los pueblos, en su mentalidad, muchas cosas están conectadas. En la danza del venado escuchamos el ritmo, que es la manera en que se está marcando el ritmo. Pero no es solo un ritmo ceremonial, digamos, sino que es el conducto a través del cual la expresión poética se hará presente, lo que leí ahorita, ¿no? Seguailo, Yoleme, Chuquiloataca, Toliobiubiuti, Tacahuaca, Siali, Anihuata, Naunazucu. Ahí hay un aguaje, el venado anda bebiendo, se volvió al monte como la flor de la marisma. Entonces, entre las ceremonias tradicionales de los pueblos originarios, en el caso de nosotros, la danza del venado, no es solo la danza, sino la expresión poética que la sustenta, que es un pensamiento que nos habla del monte, de la naturaleza. Y que nos la perdemos porque no logramos descifrar pues la lengua. Así es, precisamente es el problema, y que tenemos que buscar las maneras de acercarnos a este conocimiento. En este caso no es solo ver la danza del venado, sino de tratar de entender todos sus elementos
precisamente como una expresión poética, que es de lo que estamos hablando en esta ocasión. Hay una frase que se repite en la danza del venado, que es una buena oportunidad para saber qué significa, el guirebampoyuyehue. Ajá, están hablando del venado que va hacia el agua, ¿no? Y es un ritmo que va marcando hacia dónde va. Okay. Se requiere mucho más tiempo y un estudio más preciso para entender toda la dimensión poética de cada idioma, ¿no? Mazo es el venado, en fin, hay toda una serie de elementos que tienen que ver con su corazón, con su apreciación de la naturaleza y todo esto, ¿no? En este libro del que estamos hablando, Xochitlactoli, el subtítulo del libro es Pájaros azules, canta en mi memoria, poesía contemporánea en lenguas originarias de México. Y viene aquí un poema que es donde sale esta idea de los pájaros azules, que es en lengua maya, no hablo el maya, pero vamos a tratar de evocar un poco su sonido. Intane chumpel wolis chaknekin pakik tu tuchlum bello leken mek akakshma uchtumen utzok jum in ak abile yan yugulche taltu ush choch chiich kun kajik inkajlai. Semilla, mi voz, mi palabra es una semilla roja que siembro en el ombligo de la tierra. Así, cuando mi última noche abrace a la luna, será un árbol grande en cuyas ramas pájaros azules canten mi memoria. Entonces, para mí es un poema muy bello. Es que esa comunión, Edith, que los pueblos tenían entre la naturaleza y entre la palabra que recogen a través de esta antología, es sumamente importante para los que apenas inician su formación académica, pues la conozcan las lenguas y sobre todo no se pierdan. Así es, establecer un diálogo, ¿no? También como ellos establecen un diálogo con la naturaleza. Este poema es de Isaac. Martín lo retoma como un homenaje a este escritor que ya no nos acompaña, bueno, que falleció hace poco. Él lo retoma como un homenaje y también esta antología es eso, ¿no? Establecer también un diálogo, ¿no? con estas literaturas, porque también lo comentaba Martín, ¿no? La literatura en lenguas originarias, ¿no? La poesía en lenguas originarias, ¿no? Componen también una literatura mexicana. Entonces era importante también para Círculo establecer este diálogo, abrir estos espacios con esta antología, ¿no? Sobre todo a raíz de la publicación de esta serie y ahora con la edición de este libro. Entonces, porque si bien tenemos otras ediciones que hemos publicado en el sello propio, que es Círculo de Poesía Ediciones, como una antología de poesía rusa, una antología de poesía portuguesa. Entonces decíamos también, ¿qué sucede con las literaturas mexicanas? Entonces, ¿qué mejor que sea a través de la edición de este libro de literaturas mexicanas en lenguas originarias? Entonces, la función de Círculo es pues darle oportunidad a los escritores jóvenes y pues a los no tan jóvenes, que caray, de que presenten su trabajo. Así es, promover la literatura panhispánica y también no dar espacios de difusión y promoción a la literatura. Y eso es lo que ha sido Círculo de Poesía, ¿no? Si nosotros acudimos a esta revista electrónica, vamos a encontrar en varias de sus secciones esos espacios, ¿no? Hemos tenido también un dossier de poesía de mujeres también, entonces también dar espacios a diversas manifestaciones. Resulta interesante si nos compartes la página para quienes se interesen en entrar, en conocer a Círculo. Así es www.circulodepoesia.com y ustedes también van a poder conseguir, porque bueno, también a lo mejor nuestro público está preguntando dónde podemos conseguir Xochitlactoli. Bueno, a través de Círculo de Poesía hay un apartado en la tienda, en la parte de arriba encontrarán un apartado que es la tienda, ahí lo pueden adquirir y también en las librerías en Hermosillo, en la librería Gandhi también. Alejandro, pues compártenos más de lo que trae esta antología. Claro, con todo gusto. Cuando presentamos aquí el libro en el mes de mayo en Hermosillo, venía con Martín, una compañera, Celerina Sánchez, poeta mijes, licenciada en Lingüística por la Escuela Nacional de Antropología, mi escuela,
y varios de sus poemas han sido publicados en revistas nacionales. Ha publicado el libro Ichini en ediciones de Conaculta y Pluralia. Y decía ella que le preguntan, ¿por qué nada más un libro? Dice, no necesito otro. Hago poesía, escribo mucho, dice, pero ahorita no quiero hacer otro libro. Y este poema se llama Nchiku, Nikaku nu Yosabi Tandako Kweita Yutu, Yuku Yucha, Ratán Iniyu Ñacuña A, Iyakwe Nditu Soita, Yuyu Ñaca Nu Yoso Sainaduku Nu Iniyu Nchiku. Y la versión en español nos dice, ¿quién soy? Nací en primavera, cuando las flores, árboles, hierbas, ríos despiertan. Me gusta ser mujer, diosa de todas las flores. La brisa del llano me recuerda quién soy, cuál es mi comida, mi bebida. En camino en esta tierra sagrada me recuerda mi esencia, mi espíritu, mi sangre, mi aliento y vida, porque ella es mi madre, mi padre. ¿Cómo ofender a esta tierra bendita? Si soy yo y tú, ¿quién eres? Entonces siempre hay muchas reflexiones, un personaje maravilloso. La búsqueda del yo, ¿no? Pero siempre el yo parte de la naturaleza, no desligados. Claro, una visión, y una visión que es distinta a la nuestra, que no tenemos, que hereda una observación de esta naturaleza mucho más detallada que la que hemos logrado hacer, y que por eso cuando aparecen estos personajes míticos nos da una dimensión de la fuerza de la palabra, digamos, ¿no? Este libro contiene poemas en lengua náhuatl, en totonaco, tzotzil, en maya, en mazahua, en zoque, en otomí, en mije, en mepá, zapoteco, mixteco, celtal, chol, chinanteco, chontal de Tabasco y mazateco. Todo esto debemos verlo como parte de nuestra riqueza cultural, nuestra riqueza espiritual, y es un gusto cuando uno se da cuenta cómo todas estas personas que están contenidas en este libro han seguido luchando por desarrollarse académicamente. Se refleja y se nota que no han perdido relación con sus comunidades y que asumen el gran compromiso de ayudar a preservar estos idiomas. Nuestro país tiene el privilegio de contar con 68 lenguas originarias. Todas ellas son lenguas oficiales, como el idioma español, como el habla de todos los mexicanos, y muchas de ellas están en grave riesgo. Aquí en Sonora tenemos pueblos como el Cucapá, que tiene una población muy pequeña, como los Kikapú, la propia Cuiquitom, el idioma de los seris. Según la UNESCO, todo pueblo indígena que tenga una población menor a 10,000 personas, su idioma corre grave riesgo de desaparecer, y la mayoría de los pueblos indígenas sonorenses están en esa condición. Y en otras partes del país, bueno, la problemática es igual compleja. En algunas partes, desafortunadamente, ya desapareció, Sí, ¿no? sí, están desapareciendo en el presente, en el pasado, y cada idioma que se pierde es un caudal de conocimientos. Es una sociedad que ha vivido por siglos en estas tierras, que ha observado los cambios cíclicos, y esto se refleja en todo el conocimiento que desarrollaron en la agricultura, la arquitectura, etcétera, pero también en la palabra misma, ¿no? Claro. Aquí la comunidad seri tiene, ¿verdad? Tiene algo de poesía. En alguna ocasión platicaba con una persona de la comunidad y nos decía que él escribe, nos leía incluso en ese momento algo de lo que tienen. Todavía no ha aparecido así públicamente en algún libro que tú sepas, Alejandro. No, localmente no, hay en páginas de internet, hay publicaciones, pero es algo en lo que sí nos hace falta más trabajar, ¿no? Hay un compañero como Kat que está escribiendo en lengua japonesa, y le preguntábamos, al Dani se llama él, ¿por qué? Y decía, bueno, es que para mí el japonés tiene algo que ver con la estructura de mi idioma Comcac, el Cuiquitom,
y bueno, decidió escribir en este idioma. Hay gente que está trabajando la historia de los Comcac en español, porque creen que es la manera más adecuada de lograr completar este mensaje. El Popeye está estudiando, Ajá, así es, se está estudiando el yaqui y está escribiendo algo, Ajá, ¿no? sí. En lengua. Y en el caso de los Comcac de los Seris, es un pueblo con un riquísimo pensamiento poético. Hay cantos para el mar, hay cantos de amor, hay cantos de fiesta, hay cantos para la ceremonia de la pubertad y hay cantos de poder. Anteriormente tenían cantos de guerra y es muy notable cómo prácticamente toda la gente canta, aunque hay unos cantores tradicionales más conocidos. El canto es una expresión muy propia de ellos y la poesía va de por medio en todo esto. Si nos vamos antes pues nos lees algo y con eso nos quedamos. Antes quiero decirles gracias a usted, dentro de 8 días nos vemos aquí nuevamente en Televisión Educativa para poner otro tema a la luz. Alejandro. Muy bien, este es en lengua maya y es muy bonito, muy divertido. Am kuhal kamal, ku kabin kanal, satsumats, kutinik ukan, kutinik kutsajik, kutinik kutinik ukan, balalak, balkalak, ukachan kutepik uyoch, chenki uyol, chadam, tulembal, kan, yanal, upakat, yumkin, popop, ochil, yebil. Araña, desciende la araña, se sube la araña, estira la pata, estira y empata, estira la araña, tiende su hamaca, rueda que rueda, la pequeña araña envuelve su comida, está contenta la pequeña araña, su hamaca tendida, salpicada de rocío, brilla bajo la mirada del sol en la mañana.